Lectura de la profecía de Ezequiel. Esto dice el Señor: si el justo se aparta de su justicia y comete el mal, imitando todas las abominaciones que comete el malvado, ¿acaso vivirá? Ninguna de las obras justas que haya hecho será recordada. A causa de la infidelidad y del pecado que ha cometido, morirá. Ustedes dirán: el proceder del Señor no es correcto. Escucha, casa de Israel. ¿Acaso no es el proceder de ustedes y no el mío el que no es correcto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete el mal y muere por el mal que ha cometido. Y cuando el malvado se aparta del mal que ha cometido para practicar el derecho y la justicia, él mismo preserva su vida. Él ha abierto los ojos y se ha convertido de todas las ofensas que había cometido. Por eso seguramente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. Salmo. Acuérdate, Señor, de tu compasión. Acuérdate, Señor, de tu compasión. Muéstrame, Señor, tus caminos, enséñame tus senderos. Guíame por el camino de tu fidelidad, enséñame porque tú eres mi Dios y mi Salvador, y yo espero en ti todo el día. Acuérdate, Señor, de tu compasión. Acuérdate, Señor, de tu compasión y de tu amor, porque son eternos. No recuerdes los pecados ni las rebeldías de mi juventud. Por tu bondad, Señor, acuérdate de mí según tu fidelidad. Acuérdate, Señor, de tu compasión. El Señor es bondadoso y recto, por eso muestra el camino a los extraviados. Él guía a los humildes para que obren rectamente y enseña su camino a los pobres. Acuérdate, Señor, de tu compasión. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Filipos. Hermanos, si la exhortación en nombre de Cristo tiene algún valor, si algo vale el consuelo que brota del amor o la comunión del Espíritu o la ternura y la compasión, les ruego que hagan perfecta mi alegría permaneciendo bien unidos. Tengan un mismo amor, un mismo corazón, un mismo pensamiento. No hagan nada por interés ni por vanidad, y que la humildad los lleve a estimar a otros como superiores a ustedes mismos. Que cada uno busque no solamente su propio interés, sino también el de los demás. Vivan con los mismos sentimientos que hay en Cristo Jesús. Él, que era de condición divina, no consideró esta igualdad con Dios como algo que debía guardar celosamente. Al contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de servidor y haciéndose semejante a los hombres y presentándose con aspecto humano, se humilló hasta aceptar por obediencia la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo, en la tierra y en los abismos, y toda lengua proclame para gloria de Dios Padre: Jesucristo es el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos:
Muchos de los primeros serán los últimos, y muchos de los últimos serán los primeros, porque el reino de los cielos se parece a un propietario que salió muy de madrugada a contratar obreros para trabajar en su viña. Trató con ellos 1 denario por día y los envió a su viña. Volvió a salir a media mañana y al ver a otros desocupados en la plaza les dijo: vayan ustedes también a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Y ellos fueron. Volvió a salir al mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Al caer la tarde salió de nuevo y encontrando todavía a otros les dijo: ¿cómo se han quedado todo el día aquí sin hacer nada? Ellos les respondieron: nadie nos ha contratado. Entonces les dijo: vayan también ustedes a mi viña. Al terminar el día, el propietario llamó a su mayordomo y le dijo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando por los últimos y terminando por los primeros. Fueron entonces los que habían llegado al caer la tarde y recibieron cada uno 1 denario. Llegaron después los primeros, creyendo que iban a recibir algo más, pero recibieron igualmente 1 denario. Y al recibirlo protestaban contra el propietario, diciendo: estos últimos trabajaron nada más que 1 hora, y tú les das lo mismo que a nosotros, que hemos soportado el peso del trabajo y el calor durante toda la jornada. El propietario respondió a uno de ellos: amigo, no soy injusto contigo. ¿Acaso no habíamos tratado en 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete. Quiero dar a este que llega último lo mismo que a ti. ¿O no tengo derecho a disponer de mis bienes como me parece? ¿Por qué tomas a mal que yo sea bueno? Así los últimos serán los primeros, y los primeros serán los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sin duda, la lógica del mundo no es igual que la lógica del Evangelio. Por eso, para Jesús, los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. ¿Qué significaba en la época de Jesús ser el primero? Bueno, muchos de los fariseos se hacían llamar los primeros. ¿Los primeros en qué? Los primeros en cumplir la ley, aunque muchas veces esa ley las adaptaban para sí mismos, ¿no? Por eso las cumplían también según a ellos les parecía, ¿no? Sin embargo, Jesús nos dice una y otra vez en este Evangelio que aquellos primeros serán los últimos, y los que eran considerados últimos también en esa época, como los pecadores, los publicanos, los ignorantes, ellos serán los primeros. ¿Por qué? Porque sin duda el primero, el que se siente primero, ya está, ya obtuvo lo que quería. Sin embargo, aquel último, aquel rezagado, es al que Jesús va a sentar en el primer lugar. Pidamos entonces en este domingo poder tener un corazón humilde, un corazón sencillo, para que Jesús entonces me pueda llevar a ese primer lugar, no para figurar, no para aparecer, sino para estar más cerca de la voluntad de Dios. Esa voluntad que se ve manifestada a lo largo del Evangelio, en esta parábola que cuenta del propietario de la viña, que contrata a distintos obreros a lo largo del día. A los primeros los contrata por 1 denario y a los últimos les dice: les pagaré lo que es justo. Y es así como el propietario, acabamos de escuchar, paga lo mismo a todos. ¿Es injusto esto? Bueno, uno en primer lugar, en una lectura rápida, podría decir: bueno, los primeros de verdad trabajaron más. Fue el reclamo que hicieron estos primeros obreros a este propietario. Sin embargo, él pagó lo que había tratado, y con el resto, con los últimos, quiso darles lo mismo. ¿Por qué? Por simple misericordia. Y es que con Dios también nos pasa igual. Cuando queremos empezar a negociar con Dios, entonces caemos en un fariseísmo. Yo, Señor, hago esto, te doy aquello, pero vos me vas a dar esto, me vas a cumplir aquello, y entro en un negocio con Dios que no es la lógica del Evangelio ni del Señor. El Señor y su lógica es el de la misericordia. Y es verdad que a veces nos cuesta entender, sobre todo en un mundo en que
la ley está dada vuelta, en donde los que trabajan y cumplen al final son más castigados que otros, es verdad. Pero sin embargo, el Señor hoy nos viene a mostrar otra cosa, nos viene a mostrar la lógica de la misericordia. ¿Y qué quiere decir esto? Que también es la invitación a alegrarme con la alegría del otro. Qué distinto hubiera sido si aquellos primeros obreros se hubieran alegrado porque los últimos pudieron cobrar lo mismo por trabajar menos. Es una lógica difícil, es verdad, hasta en nuestra mente, ¿no? Sin embargo, para Dios todo es posible, y más para su misericordia. Qué lindo entonces será poder alegrarnos con la alegría del otro. Cuánto nos cuesta muchas veces, cuánta envidia que nos rodea, y que cada uno de nosotros sabe, ¿no?, cuál es su talón de Aquiles en este sentido, ¿no? Y caer en la envidia, caer en por qué aquel tiene más, por qué aquel le va bien, por qué el Señor lo escucha más que a mí. Bueno, no es así, el Señor nos escucha a todos, pero es verdad que la misericordia de Dios es infinita para todos, y cada uno de nosotros, según nuestra vida y la voluntad y la invitación de Dios para con nosotros, es distinta. Ahí sí, lo único que quería este propietario para con sus obreros eran que trabajen, ya sea hayan sido contratados a la mañana o hayan sido contratados a la tarde. El llamado del Señor a cada uno de nosotros es que le respondamos que sí, que le podamos responder que sí a la invitación de seguirlo, a la invitación de cumplir su voluntad, ya sea que nos haya llamado tempranamente, ya sea que tengamos una vida de fe más tardía, no importa. El Señor a todos nos invita a seguirlo. Y cada uno de nosotros quizás nos encontró en distintos momentos de la vida, en distintas circunstancias, en distintos contextos. Que sea esa misericordia que el Señor tiene para regalarnos la que también nos invite y nos mueva el corazón a vivir con los demás. En un mundo en que se cierra tanto a la misericordia, en un mundo que se cierra tanto a Dios, qué bueno es poder escuchar estas palabras y vivir unos con otros la misericordia, una misericordia que hermana, una misericordia que acerca. ¿Por qué? Porque todos, cada uno, estamos necesitados de la misericordia de Dios. Pidamos entonces no ser los primeros, no creernos los primeros, vivir con humildad, porque como hacían los fariseos, que cumplían la ley armándosela a su gusto, bueno, que no sea esto lo que nos pase a nosotros, sino que nuestra ley sea verdaderamente la palabra de Dios, que nuestra ley sea el Evangelio, que nuestra luz, más que la ley, sea el Evangelio. Porque la ley de los hombres, es verdad, es imperfecta. Tanto podemos pensar que hoy se castiga más quizás una misa con más de 20 personas que una toma de terrenos, que usurpar un terreno. Es verdad, está todo como muy dado vuelta y todo muy difícil de entender en la ley humana. Por eso, qué mejor que hoy volcarnos a la misericordia de Dios, a esa ley con mayúscula, a esa luz con mayúscula, que es la misericordia, que es la bondad, que es la ternura, para poder realmente, de una vez por todas, vivir una sociedad un poco más apacible, pero no apacible para decir, bueno, estamos tranquilos y punto, sino una sociedad apacible que sea realmente fraterna y cercana. Que este sea la gracia de este domingo y que a través del Evangelio que acabamos de escuchar el Señor nos ayude y nos invite a vivir la misericordia unos con otros. Que así sea.